como, por ejemplo, el colombiano. Para eso nos vamos a conectar con uno de ellos, Esteban Mancuso, socio fundador de Belum Venture desde Colombia. Es un gusto, Mancuso, tenerte en el programa. Ok, vamos a llevar esto por parte porque yo creo que la gente entienda. Los Venture Capitalists, la función que tienen es proveer capital a estas empresas pequeñas, especialmente fondos primarios, donde no pueden accesar al mercado de accionarios, porque son muy pequeñas, o tampoco pueden accesar dinero a buscar fondos en los bancos porque son muy riesgosas. Entonces aquí entran estos capitalistas de riesgo, que es capital privado, que deciden invertir en estas empresas a cambio de un capital accionario, ¿correcto? Sí, es correcto, Javier. Buenas noches y mis condolencias a todos los familiares de las víctimas. Entonces, en el caso tuyo, Mancuso, ustedes son un fondo de cuánto es que, porque yo tuve la oportunidad de hablar contigo en Colombia, donde estuve cubriendo los votos, y me encantó el caso porque los venture capitales son importantes. Uno de los debates que hay que para poder generar crecimiento económico en América Latina se necesita capital de riesgo, algo que en Estados Unidos hay por montones, pero en América Latina el mercado todavía está incipiente. Y una de las cosas que hablamos es que ustedes son fondos argentinos, pero que están en Colombia. ¿El capital de ustedes cuánto es? Sí, yo soy argentino viviendo en Colombia y el fondo es colombiano, mis socios son colombianos y nosotros creamos un fondo que se podría denominar Micro VC porque son aproximadamente 14 millones de dólares. Con eso hicimos 14 inversiones justamente, no porque cada una fuera por ese monto. Hay inversiones que fueron hasta $1 millón y otras menos porque hay que tomar en cuenta que una parte del dinero aportado por los LPs, o sea, los inversionistas que invirtieron en nuestro fondo, va a gasto de administración durante 7 años que dura el fondo. Ahora, ¿cuáles son los retos como Venture Capital? No vamos a enfocarnos tanto en las inversiones que hacen, que estuve viendo son muchas digitales. Vamos a enfocarnos en el tema como industria, como Venture Capital. ¿Cuáles son los retos que tú encuentras en Colombia? Bueno, hay varios retos. El reto número uno para cualquier gestor de fondos es, número uno, hacer el fundraising, que es conseguir los inversionistas. En nuestro primer fondo, nosotros conseguimos convencer a algunas instituciones multilaterales, como el FOMINT, el Banco Interamericano de Desarrollo, JN, Bancoldex, también a un Family Office irlandés, pero no tuvimos acogida con inversionistas latinoamericanos. Los únicos inversionistas latinoamericanos son la Fundación Sura, del Grupo Sura, que es un grupo muy grande, y los propios fundadores de Belum Venture. O sea, mi socio y yo inicialmente, ahora tenemos un socio más. Entonces, todo aquel que quiera estructurar un fondo, entendiendo que es muy difícil manejar un fondo que tenga menos de $10 millones porque no dan los costos legales y de equipo para poder operarlo, es muy difícil conseguir la suficiente cantidad de inversionistas para eso. Entonces ahí empiezan los problemas, tanto técnicos legales por la regulación de cada país, como por el tema del gobierno corporativo. ¿Qué significa esto? Que si uno está en un país como Colombia, que tiene una alta regulación por algunas situaciones pasadas y no tan pasadas que ha habido en el sector financiero, entonces uno se encuentra que para un fondo tan pequeño es muy complicado y costoso todo el tema de regulación, tanto por el costo de abogados como por la administración de los recursos. Por otro lado... O sea, que lo que hace una... Aguanta un momento ahí, Mancuso. Sí. O sea, que tú tienes un alto nivel de regulaciones, lo que hace que crear el fondo necesites más plata porque tienes un alto costo de regulaciones, porque tienes que contratar un montón de gente, toda una serie de obstáculos legales que se tienen que cumplir. Pero por otro lado, para justificar esa alta inversión, los inversionistas no están dispuestos a poner el riesgo. Exacto, y eso tiene que ver un poco con la historia de Latinoamérica, tal vez con excepción de Argentina, donde desde el año 99 hay éxitos en negocios digitales. Como bien vos dijiste, nuestro fondo se enfoca en negocios digitales porque es tal vez la única vertical donde en 3-4 años nosotros podemos conseguir los retornos esperados. No porque no nos gusten las otras industrias, a mí me encantan muchas otras industrias, simplemente porque para un fondo pequeño que en 3-4 años tiene que vender las compañías, es muy difícil lograr obtener esa madurez en menos tiempo. Entonces, lo que nosotros encontramos es que la regulación está hecha en Colombia y en muchos países de América Latina para grandes fondos que son los private equity. En cambio, no hay una regulación específica para los fondos de venture capital o micro venture capital, como es nuestro caso. Y del otro lado, cuando uno tiene muchos inversionistas pequeños, a veces está haciendo, de acuerdo al tipo de vehículo, captación masiva, que está, digamos, eso es un problema para la regulación en muchos países, y por otro lado, luego, mantener informados a todos los inversionistas y darles su espacio es muy complicado. Entonces, por ambos lados, el fundraising en Latinoamérica no es lo mejor. Y lo que está sucediendo es que tanto en México como en Colombia y en otros países, y en Chile también,
es el gobierno el principal dinamizador. Pero claro, el gobierno tal vez lo hace la primera vez y ya después para el segundo fondo es más difícil de encontrar. Y hay un tema que es un antecedente en Latinoamérica donde como casi todos los capitales, por lo menos que hemos encontrado de familias en Colombia, vienen de negocios tradicionales, les cuesta mucho confiar en invertir en startups de negocios digitales, más allá de que los retornos puedan ser muy buenos. Obviamente el riesgo es muy alto. O sea, y yo sé que esto es un tema bastante extenso y que se tendría que coger por cada región y para hacer un comparativo toma más tiempo, pero la diferencia que tú encuentras en los venture capitals en Estados Unidos versus lo que puedes encontrar en América Latina, ¿cuál sería el punto principal de diferenciación que hace que en Estados Unidos haya muchos venture capitals y hay un sistema regulatorio que lo permite versus lo que hay en América Latina? Para ti, ¿cuál es el punto principal de diferencia? No, absolutamente. Número uno, la regulación, pero sobre todo que también los fondos de pensión se inclinan a las venture capital. Andreessen Horowitz, que es uno de los fondos más grandes, acaba de levantar 1.5 billones de dólares. Entonces, eso es porque, o sea, ahí está claro que hay personas adineradas, pero sobre todo hay grandes fondos institucionales. Las universidades invierten sus endowments en parte de los fondos. Esa cultura todavía no existe en Latinoamérica, tal vez porque la cultura del emprendimiento es más nueva. Por otro lado, no hay un mercado de capitales y tal vez el otro gran desafío que existe para completar los iniciales que te comenté es que las grandes empresas latinoamericanas todavía no compran startups. Entonces, el hecho de que las grandes empresas no se hayan volcado y sigan prefiriendo tratar de crear todas las propuestas de valor desde el interior hace que tampoco sea atractivo para los inversionistas. Lo primero que dice un inversionista es a quién le vamos a vender estas compañías. Si no hay mercados de valores desarrollados, salvo en Brasil, y si las grandes empresas no están comprando startups. Entonces, por los dos lados hay muchos retos que ojalá con el tiempo se vayan superando. Es un tema de cultura también y de resultados. Esteban Mancuso, socio fundador de Bell Venture Capitals en Colombia. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a hacer dinero.